El espacio y las maravillas que refleja en nuestro cielo. El mismo cielo que si observamos una noche lejos de las luces de la ciudad, podremos encontrarnos con un poblado de estrellas infinitas que, a pesar de parecer muchas, solo son una pequeña parte de las estrellas que conforman nuestra Vía Láctea. Más allá de ellas se encuentran un sinfín de estrellas y muchas más galaxias. Hoy en Espacio Mosc te invito a conocer un poco más sobre nuestra galaxia y la galaxia más cercana a la nuestra. Así que ponte cómodo y disfruta de este video. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aún estás a tiempo de hacerlo. Ahora sí, comencemos. Usando esta simulación podemos viajar a la velocidad de la luz y alejarnos de nuestro planeta Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Viajando más de 500 años luz en vertical, esto nos permite ver nuestra majestuosa galaxia. La Vía Láctea tiene forma de lente convexo. El núcleo tiene una zona central de forma elíptica y unos 8000 años luz de diámetro. Las estrellas del núcleo están más agrupadas que las de los brazos. A su alrededor hay una nube de hidrógeno, algunas estrellas y cúmulos estelares. La Vía Láctea es una galaxia grande, espiral y puede tener unos 300.000 millones de estrellas, entre ellas el Sol. En total, mide unos 100.000 años luz de diámetro y tiene una masa de más de 2 billones de veces la del Sol. El sistema solar está en uno de los brazos de la espiral, a unos 25.800 años luz del centro y unos 22.000 del extremo. Cada 225 millones de años, el sistema solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia. Este se mueve a unos 270 kilómetros por segundo. No podemos ver el brillante centro porque se interponen materiales opacos, polvo cósmicos y gases fríos, que no dejan pasar la luz. Se cree que contiene un poderoso agujero negro. Nuestra galaxia es parte del grupo local. Esta tiene un diámetro de 4 millones de años luz y reúne unas 40 galaxias. Se trata de un cúmulo todavía joven que forma parte de una estructura todavía mayor llamada Supercúmulo de Virgo. El grupo local que tiene 3 galaxias principales en forma de espiral, la Vía Láctea, la galaxia del Triángulo y a donde nos dirigimos en este recorrido, la galaxia de Andrómeda. El resto son galaxias enanas que orbitan en torno a estas 3 grandes. A estas galaxias enanas se le otorga el nombre de galaxias satélite. Andrómeda es una galaxia compuesta por sistemas estelares, polvo y gas, todos los cuales se ven afectados por la gravedad. Se encuentra a 2,5 millones de años luz de la Tierra y es el único cuerpo celeste visible a simple vista que no pertenece a la Vía Láctea. El primer registro de la galaxia se remonta al año 961, cuando el astrónomo persa Al-Sufi la describió como un pequeño cúmulo de nubes en la constelación de Andrómeda. Lo más seguro es que otros pueblos antiguos también lograron reconocerlo. Andrómeda es una galaxia espiral cuya forma es similar a nuestra Vía Láctea. Tiene forma de disco plano con un saliente y varios brazos espirales en el centro. No todas las galaxias tienen este diseño. Hubble observó cientos de ellos. En su famoso diagrama de diapasón o la secuencia de Hubble, que todavía se usa hoy en día, se dividen en elípticas E, lenticulares, L y espirales, S. A su vez, las galaxias espirales se dividen en 2 grupos, aquellas con barras centrales y aquellas sin barras centrales. El consenso actual es que nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral barrada sin barras. Aunque no podemos verla desde el exterior, Andrómeda es una galaxia espiral simple o no barrada, es decir, sin barras, y casi podemos verla desde aquí. ¿Sabías de la existencia de otras galaxias? ¿Habías escuchado hablar sobre la galaxia de Andrómeda? Déjanos conocer tu respuesta escribiéndola en el buzón de comentarios. Ahora vamos a ver las características más significativas de Andrómeda. Tiene doble núcleo. Su tamaño es comparable al de la Vía Láctea. El tamaño de Andrómeda es solo un poco más grande, pero la Vía Láctea tiene una masa mayor y más materia oscura. Hay varias galaxias satélites en Andrómeda que interactúan gravitacionalmente con galaxias enanas elípticas, M32 y M110, y galaxia espiral pequeña, M33. Su diámetro es de 220.000 años luz. Es aproximadamente el doble de brillante que la Vía Láctea y tiene 1.000 millones de estrellas.
Casi el 3% de la energía emitida por Andrómeda se encuentra en la región infrarroja, mientras que para la Vía Láctea este porcentaje es del 50%. Por lo general, este valor está relacionado con la tasa de formación de estrellas, por lo que es alto en la Vía Láctea y bajo en Andrómeda. Al crecer, Andrómeda se convirtió en una galaxia caníbal que devora a sus vecinas más débiles. Esto será algo que tarde o temprano afectará a la Vía Láctea. Después de darse un festín con las galaxias más pequeñas que le quedan a la mano, Andrómeda deja migajas cósmicas a su paso. Y así lo ha hecho por miles de millones de años, según un estudio de la Universidad de Sydney en Australia. Como la galaxia en espiral más próxima a la Vía Láctea, ¿sería posible que nuestra propia galaxia tenga la misma suerte? Lo que sabemos es que el fenómeno se observó por primera vez cuando el equipo de astrónomos en Australia estaba estudiando la estructura Dulais, llamado así por el término galés para corriente negra. Esta región habita en Andrómeda, pero parece haberse originado en otra galaxia. Esto llevó a los investigadores a pensar que tal vez había sido devorada por un coloso cósmico. Por esta razón, los astrofísicos describen a esta corriente de estrellas como las sobras de un festín cósmico que Andrómeda se dio en algún momento de la historia. Parece ser, además, que no es la primera vez que esto ocurre. A lo largo del tiempo, la atracción gravitacional insaciable de Andrómeda ha acabado de la misma manera con galaxias más pequeñas. A partir de estas observaciones, los científicos en Sydney determinaron que el crecimiento de Andrómeda ha sido violento y esporádico. Así es como se podría explicar que, a las afueras de Andrómeda, orbiten objetos más pequeños. Podría ser que sean los restos de otros festines cósmicos que la galaxia se ha dado en el pasado, en épocas diferentes de su desarrollo en el universo. El camino que seguirá la Vía Láctea ya está escrito, explica el periodista de ciencia Alejandro I. López. Nuestra galaxia desaparecerá una vez que colisione con Andrómeda, su galaxia vecina. Esto se debe a la atracción gravitatorial que ambos cuerpos tienen entre sí. Es verdaderamente tan poderoso que eventualmente se unirán para formar una nueva supergalaxia. De hecho, este proceso ya comenzó. Ambas estructuras se aproximan la una a la otra a 400 km/h, documenta la NASA. Aunque esta velocidad es imperceptible para los seres humanos, marca el camino irremediable para la formación de Lactómeda, el nuevo cuerpo que integrará a Andrómeda y la Vía Láctea. Los astrofísicos estiman que la colisión se concrete en unos 4.000 millones de años. Se piensa que cuando nuestra vecina cósmica se termine de precipitar sobre nuestra galaxia, se formará una estructura elíptica gigante. Visto así, no es como que Andrómeda devorará a la Vía Láctea. Por el contrario, se unirán para formar una estructura mucho más grande, compleja y armoniosa. El grupo local en sí está compuesto por nuestra galaxia, junto con las galaxias de Andrómeda, M31, y del Triángulo M33, las nubes de Magallanes, satélites de la Vía Láctea, las galaxias M32 y M110, satélites de Andrómeda, galaxias y nebulosas más pequeñas y otros sistemas menores forman un grupo vinculado por la gravedad. En total, en el grupo local hay unas 40 galaxias que ocupan un área de unos 4 millones de años luz de diámetro. Todo el grupo orbita alrededor del gran cúmulo de galaxias de Virgo, a unos 50 millones de años luz. Ahora, si te ha gustado el video, déjanos tu like. Si todavía no te has suscrito al canal, aún estás a tiempo de hacerlo. Solo cliquea el botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Esto fue Espacio Mosque. Hasta la próxima.